Imagina por un instante que lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. Que este vídeo, estas palabras, son la respuesta que estabas esperando hace tiempo. Porque no llegaste aquí por accidente. Y aunque quizás lo dudes, aunque tu mente trate de decirte que es solo un contenido más entre millones, la verdad es que hay un mensaje que quiere alcanzarte hoy. Un mensaje que tiene el poder de cambiar tu vida, no en un futuro lejano, sino ahora, en este mismo instante en el que decidiste quedarte a escuchar. ¿Cuántas veces sentiste que todo se te desmoronaba? ¿Cuántas noches te encontraste mirando el techo, preguntándote por qué la vida se había vuelto tan pesada? Quizás incluso llegaste a pensar que estabas completamente solo, que tus oraciones se perdían en un vacío infinito, como si Dios hubiera dejado de escucharte. Y sin embargo, aquí estás, respirando, luchando, buscando una señal. Tal vez no lo sabes, pero esa misma búsqueda es la prueba de que todavía hay algo dentro de vos que no se rinde. Quiero que recuerdes algo: Dios nunca llega tarde. Él no se ha olvidado de vos, aunque tu corazón lo haya sentido así. A veces, la vida parece un desierto interminable y caminamos bajo un sol abrasador que nos quita las fuerzas. Pero lo que no vemos es que, incluso en ese desierto, Dios va dejando huellas de agua, pequeños recordatorios de que no estamos solos. Este momento, este mensaje, puede ser uno de esos recordatorios. Muchos piensan que Dios se manifiesta solamente en milagros espectaculares, en sucesos extraordinarios, que parecen sacados de una película. Pero la verdad es que Él también se manifiesta en lo simple, en lo cotidiano, en lo que menos imaginamos, en esa persona que te llamó justo cuando estabas a punto de rendirte, en esa frase que leíste y que parecía escrita solo para vos, en esa oportunidad que apareció cuando creías que no había salida. Y ahora, en estas palabras que estás escuchando, el cambio que estás esperando puede no ser un golpe de suerte repentino, sino una transformación silenciosa, profunda, que empieza en lo más íntimo de tu corazón. Y esa transformación comienza cuando aceptas que no tenés que cargar solo con todo, que hay alguien más grande que vos, alguien que te sostiene, incluso cuando tus fuerzas ya no alcanzan. Ese alguien es Dios. No importa cuán lejos sientas que te fuiste, no importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que hablaste con Él. Dios no lleva cuentas de tus errores para alejarte, sino que está siempre esperando el momento en que decidas regresar. Y cuando lo hagas, no te recibirá con reproches, sino con brazos abiertos. Hoy quiero invitarte a algo, a dejarte tocar por este mensaje como si fuera la primera vez que escuchas hablar de Dios, sin prejuicios, sin miedos, sin las viejas heridas que tal vez te hicieron desconfiar. Permitite sentir que estas palabras no vienen de un simple guión, sino que son una semilla que puede germinar en tu vida y dar frutos que ni siquiera imaginas. Porque si algo es cierto, es esto: Dios está a punto de cambiar tu vida. Y no porque lo diga yo, sino porque tu corazón lo está gritando. En silencio. Solo tenés que abrirte, solo tenés que permitirte creer. Aunque sea un poquito. El resto lo hará Él. Hay algo en la mente humana que nos cuesta aceptar: la incertidumbre, el no saber qué pasará mañana, el no tener control absoluto de nuestro destino, ese vacío, esa sensación de que todo puede cambiar en un segundo, nos genera miedo. Y muchas veces ese miedo nos lleva a alejarnos de lo
único que podría darnos paz, la confianza en Dios. Porque la verdad es que, aunque creemos que necesitamos certezas, lo que realmente necesitamos es aprender a confiar. Psicológicamente, está demostrado que el cerebro busca patrones, busca explicaciones. Cuando algo no tiene respuesta, nuestra mente se agita, genera ansiedad y empezamos a crear escenarios imaginarios que casi nunca son positivos. De ahí nacen los pensamientos repetitivos, la preocupación constante, la sensación de que algo malo puede ocurrir en cualquier momento. ¿Te suena familiar? Es porque todos lo hemos vivido. Es parte de nuestra naturaleza humana, pero es aquí donde lo espiritual y lo psicológico se encuentran. Porque mientras nuestra mente nos arrastra hacia el miedo, la fe nos invita a descansar. La fe no es cerrar los ojos a la realidad, no es negar los problemas. La fe es abrir un espacio en medio de la tormenta para recordar que no estamos solos, que hay un propósito incluso en lo que no entendemos. Y cuando esa verdad entra en nuestro corazón, algo increíble sucede. La ansiedad comienza a perder fuerza. Imagina por un momento que estás en medio de un océano agitado, en una pequeña barca. Las olas golpean, el viento ruge y sentís que en cualquier instante la barca se va a dar vuelta. Esa es tu vida cuando tratas de sostener todo con tu propia fuerza. Pero ahora imagínate que alguien se sienta a tu lado y te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo y nada de esto podrá destruirte. Ese alguien es Dios, y su presencia transforma tu percepción. El mar sigue agitado, sí, pero tu corazón encuentra calma porque ya no estás solo. Lo interesante es que, cuando empezamos a confiar, nuestra mente también cambia. El cerebro se reconfigura. Los pensamientos ansiosos se debilitan y nace una nueva perspectiva. Esto no significa que los problemas desaparezcan, pero sí que dejamos de ser esclavos de ellos. Y ahí está el poder de lo espiritual. No solo alivia el alma, también transforma la mente. Quizás hasta hoy hayas pensado que la fe es solo un recurso emocional, una ilusión para consolarse. Pero no, la fe es también una herramienta poderosa de resiliencia psicológica, porque cuando crees que tu vida tiene sentido, que tus batallas no son en vano, tu mente se fortalece, tu espíritu se eleva y tu corazón empieza a latir con esperanza. Y esa esperanza es la fuerza que te permite seguir adelante, incluso cuando todo alrededor parece oscuro. Dios está mucho más cerca de lo que imaginas, no solo en tus oraciones, sino también en la manera en que tu mente se calma cuando lo dejas entrar. Tal vez lo que necesitas hoy no sea una solución inmediata, sino un cambio de perspectiva. Y ese cambio empieza con algo tan simple y a la vez tan profundo como decir: confío en vos, Señor, aunque no entienda nada. Y cuando das ese paso, algo comienza a moverse en tu interior. No lo ves todavía, pero es real. Es el inicio de una transformación que Dios ya empezó a preparar.
Maybe I'm an alien. Must be something heaven sends. Payback for the love I spent. Había una vez un hombre llamado Daniel. Desde afuera, su vida parecía estar en orden. Un buen trabajo, amigos, una rutina establecida. Pero por dentro, su mente era un campo de batalla. Cada día, al despertar, lo primero que sentía era un peso en el pecho, una ansiedad que no podía explicar. Sabía que no estaba en paz, aunque intentaba disimularlo con sonrisas y conversaciones superficiales. Daniel había crecido escuchando sobre Dios, pero hacía años que se había alejado de cualquier práctica espiritual. Pensaba que la fe era para gente débil, para los que no podían sostenerse solos. Sin embargo, mientras más intentaba sostenerse por sí mismo, más se derrumbaba en silencio. En las noches, cuando el ruido del día desaparecía, su mente lo atacaba con pensamientos de fracaso, de vacío, de miedo. Y lo más doloroso era sentirse solo en medio de todo. Una tarde, cansado de luchar contra sí mismo, Daniel decidió salir a caminar sin rumbo. El sol caía y el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Se sentó en un banco y suspiró profundamente. Fue entonces cuando una anciana se le acercó, con una sonrisa serena y un bastón en la mano. «Parece que llevas un gran peso sobre los hombros», le dijo sin rodeos. Él, sorprendido, no supo qué responder. La mujer se sentó a su lado y añadió: «Yo también cargué con mucho miedo en mi vida, hasta que entendí que no tenía que cargar sola. Fue entonces cuando descubrí que Dios estaba más cerca de lo que creía». Daniel, incrédulo, trató de desviar la conversación, pero aquellas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, al llegar a casa, sin saber muy bien por qué, murmuró algo que no hacía años: «Dios, sí, de verdad estás ahí. Necesito sentirte». No hubo rayos ni truenos. No hubo una voz del cielo, pero sí algo sutil, una calma inesperada, que se instaló en su corazón. No era que todos sus problemas hubieran desaparecido, pero esa noche pudo dormir sin sentir que el mundo se derrumbaba. Lo que le pasó a Daniel es más común de lo que imaginas. Muchas veces buscamos a Dios en señales extraordinarias, en milagros visibles, en respuestas inmediatas. Pero la mayoría de las veces, Dios se manifiesta en lo simple, en una palabra oportuna, en una paz repentina, en la certeza silenciosa de que no estamos solos. Psicológicamente, podríamos decir que lo que Daniel experimentó fue un alivio emocional, generado por un cambio de enfoque, pero en lo profundo fue mucho más que eso. Fue la acción invisible de un Dios que responde, incluso a las oraciones más tímidas, a las palabras más inseguras. Y esa experiencia cambió poco a poco su vida, porque una vez que el corazón toca esa paz, es imposible volver a vivir como antes. ¿Y vos, cuántas veces sentiste ese vacío, esa ansiedad, ese miedo? Quizás la única diferencia entre vos y Daniel es que todavía no te animaste a pronunciar esa pequeña oración: Dios, si estás, móstrate. No subestimes el poder de una frase tan corta, porque puede ser el inicio de un cambio que transformará todo lo que crees sobre tu vida, tu mente y tu futuro. Dios está esperando que lo invites, no porque no pueda entrar, sino porque quiere que seas vos quien dé el paso. Y cuando lo hagas, te sorprenderá descubrir que nunca estuviste tan
solo como pensabas. Muchas veces pensamos que la distancia entre nosotros y Dios es enorme. Lo imaginamos allá arriba, lejano, ocupado en cosas más importantes que nuestra vida cotidiana. Pero esa es una de las mentiras más grandes que nos repetimos. La verdad es que la distancia que sentimos no es real, sino construida dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. La psicología moderna ha demostrado algo fascinante. La percepción de soledad no siempre tiene que ver con la cantidad de personas que nos rodean, sino con la sensación interna de desconexión. Una persona puede estar en medio de una multitud y sentirse sola, mientras que otra puede pasar gran parte del día en silencio y sentirse profundamente acompañada. Esto significa que la soledad, en gran parte, nace de cómo interpretamos la vida, y esa misma lógica se aplica a la relación con Dios. Cuando pensamos que Dios está lejos, lo que realmente ocurre es que nuestra mente ha levantado barreras, dudas, miedos, heridas del pasado, creencias limitantes, barreras que nos hacen sentir que necesitamos alcanzar a Dios con esfuerzo, cuando en realidad Él ya está presente, esperando a que nos demos cuenta. La espiritualidad no consiste en escalar hacia un cielo inalcanzable, sino en aprender a quitar lo que nos impide ver que Dios ya habita aquí, ahora. En la práctica, esto significa que la voz de Dios no suele llegar como un trueno que sacude la tierra, sino como un susurro que atraviesa el ruido interno. ¿Cuántas veces sentiste una intuición clara, un pensamiento de calma en medio del caos, una sensación de que alguien te sostenía aunque no pudieras verlo? La psicología lo llamaría mecanismo de autorregulación emocional, pero lo espiritual nos invita a ver algo más profundo, que esa calma puede ser la presencia misma de Dios, envolviéndonos sin que nos demos cuenta. El problema es que no estamos entrenados para reconocerlo. Vivimos en una sociedad que nos enseña a escuchar el ruido externo, redes sociales, noticias, comparaciones, presiones, y pocas veces nos invita a detenernos a escuchar el silencio interior. Y en ese silencio, donde la mente baja la guardia, es donde la voz de Dios se hace perceptible. ¿Querés un ejemplo sencillo? Pensá en la última vez que atravesaste un momento duro, tal vez una pérdida, una discusión fuerte, una crisis personal. Seguramente, en medio de esa tormenta, hubo un instante donde sentiste que algo dentro tuyo te decía, aguanta un poco más, esto va a pasar. Ese momento, aunque breve, fue una chispa de esperanza que no podías inventar con tu lógica. Esa chispa es donde lo psicológico y lo espiritual se encuentran. Dios no se esconde. Somos nosotros los que corremos en tantas direcciones que dejamos de percibirlo. La clave es entender que Él no habla en otro idioma imposible, sino que se expresa en lo más humano, en la calma, en la intuición, en las emociones que nos sostienen cuando sentimos que ya no podemos más. Por eso, cuando alguien dice, no escucho a Dios, lo que muchas veces ocurre es que no se está permitiendo detenerse lo suficiente para escuchar. Es como estar en una habitación llena de voces y esperar escuchar un susurro sin hacer silencio. Para encontrar a Dios no hace falta mirar al cielo esperando una señal, sino volver la mirada hacia adentro, donde lo psicológico y lo espiritual se cruzan en un mismo punto, tu interior. Dios está más cerca de lo que crees, pero para descubrirlo tenés que atreverte a bajar el volumen del mundo y subir el volumen de tu alma. Imaginemos por un momento a Sofía, una mujer de 35 años que, como muchos, había aprendido a vivir con la idea de que Dios estaba demasiado lejos de su vida cotidiana. Había crecido escuchando que
Para hablar con él tenía que estar en un templo, cumplir una larga lista de normas o esperar algún milagro extraordinario en su día a día, entre el trabajo, las deudas y las preocupaciones familiares. Dios era un pensamiento distante, casi decorativo. Un día, sin embargo, su mundo se sacudió. Sofía recibió una llamada inesperada. Su hermano había tenido un accidente grave. Todo lo que parecía estable se derrumbó en cuestión de segundos. Ella, que siempre se había considerado fuerte, de repente se sintió pequeña, vulnerable, incapaz de sostener tanto dolor. Esa noche, sola en su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, hizo algo que no hacía desde la infancia. Levantó los ojos al techo y susurró una oración torpe, casi sin palabras. No escuchó una voz del cielo, no vio luces milagrosas. Lo que sintió fue un calor extraño en el pecho, como si alguien la abrazara desde adentro. Durante unos segundos, en medio de la tormenta, sintió calma. Fue tan real que al día siguiente se levantó con más fuerza de la que podía explicar. No sabía cómo, pero esa experiencia le había dejado claro que Dios no estaba tan lejos como pensaba. La psicología diría que Sofía tuvo un momento de autorregulación emocional provocado por la necesidad extrema, pero Sofía lo interpretó de otra manera, como si en ese instante Dios hubiera bajado a su habitación y le hubiera recordado que no estaba sola. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. Dejó de buscar a Dios únicamente en los grandes templos o en los discursos solemnes, y empezó a descubrirlo en los detalles pequeños, en la sonrisa de su hijo, cuando la abrazaba al volver del trabajo, en un amanecer silencioso, donde el cielo parecía pintado para ella, en las palabras de un desconocido que le dijo justo lo que necesitaba escuchar. Dios estaba ahí, en cada cosa, pero ella había estado demasiado ocupada para notarlo. La historia de Sofía no es única. De hecho, probablemente vos también tengas algún recuerdo así, un instante en el que, sin buscarlo, algo te sostuvo cuando pensabas que ya no podías más. Esos momentos son como ventanas espirituales, pequeñas aperturas por donde la luz de Dios entra en nuestra vida. No siempre lo llamamos así, pero todos en algún momento hemos sentido que algo más grande nos cuida. Lo importante es entender que no hace falta esperar una tragedia para experimentar esa cercanía. Dios no quiere que lo reconozcas solo en los días oscuros, sino también en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece insignificante. El verdadero milagro no siempre está en lo extraordinario, sino en aprender a abrir los ojos para ver lo divino en lo común. La historia de Sofía nos recuerda algo esencial. Dios no está lejos, está en lo íntimo, esperando a que dejemos de correr y nos animemos a sentirlo. Cuando hablamos de sentir a Dios cerca, no nos referimos únicamente a una experiencia religiosa tradicional. Desde la perspectiva psicológica, lo que ocurre en esos momentos es algo fascinante. El ser humano experimenta lo que se llama resonancia interior, un estado en el que la mente y el
corazón se alinean con una sensación de propósito superior. El cerebro humano está diseñado para buscar conexión. No soportamos el aislamiento absoluto. Diversos estudios han demostrado que la espiritualidad activa regiones cerebrales asociadas con la calma, la empatía y la regulación emocional. En otras palabras, cuando pensamos o sentimos que Dios nos acompaña, nuestro sistema nervioso responde reduciendo el estrés y aumentando la capacidad de resiliencia. No se trata solo de fe, se trata de un mecanismo humano que necesita encontrar un ancla más allá de lo material. Aquí aparece algo clave. La fe es también una herramienta psicológica. Cuando alguien cree que no está solo, que existe una presencia superior que lo sostiene, automáticamente se fortalece su capacidad de atravesar la adversidad. No es lo mismo enfrentar una tormenta creyendo que sos un barco a la deriva, que hacerlo sabiendo que hay una brújula invisible que guía tu camino. Pero lo verdaderamente transformador es cuando esa percepción se convierte en una práctica diaria. No basta con sentir a Dios en una crisis, como le pasó a Sofía en el relato anterior. La vida espiritual profunda empieza cuando entrenamos la mente y el corazón para reconocer su presencia en lo cotidiano, al despertar, en el silencio, en una conversación sencilla, en la naturaleza. Esa práctica constante cambia el modo en que procesamos la realidad. La psicología lo llamaría reestructuración cognitiva espiritual, la manera en que reinterpretamos las situaciones dolorosas o confusas desde un marco de fe. Lo que para otros puede ser un fracaso, para quien vive en conexión con Dios, puede convertirse en un aprendizaje, en una señal, en un recordatorio de que hay algo más allá de lo inmediato. Y aquí está el punto más profundo. Dios no transforma la vida eliminando los problemas, sino transformando nuestra forma de enfrentarlos. La fuerza no está en que desaparezca la tormenta, sino en la paz interior que nos permite navegarla. De hecho, muchas de las heridas que llevamos en el alma no necesitan ser borradas mágicamente, sino resignificadas. El encuentro con Dios no siempre es espectacular. Muchas veces es silencioso, casi invisible, pero capaz de cambiar la manera en que entendemos nuestra historia personal. Si lo pensamos bien, la verdadera revolución espiritual ocurre cuando dejamos de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a preguntarnos ¿para qué puedo usar esto en mi camino? Esa pequeña diferencia de palabras abre una puerta inmensa, convierte el dolor en crecimiento y la confusión en claridad. Y ese cambio de mentalidad no es únicamente psicológico, es un reflejo de lo divino, actuando en la mente humana. Es Dios enseñándonos que la paz no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo lo interpretamos adentro. Había una vez un hombre llamado Esteban. Tenía 47 años. Una vida que desde
Afuera parecía estable. Un buen trabajo, una casa modesta, una familia que lo quería. Sin embargo, por dentro, estaba vacío. Sentía que todo lo que había construido carecía de sentido. Las noches eran su mayor tormento. Cuando todos dormían, él se quedaba mirando el techo preguntándose, en silencio, ¿de qué sirve todo esto si sigo sintiéndome solo? Un día, mientras caminaba por el parque, después de una jornada pesada, se encontró con una anciana sentada en un banco. Ella sostenía en sus manos un cuaderno gastado y escribía con calma, como si el tiempo no existiera. Esteban, movido por la curiosidad, se acercó y le preguntó, «Disculpe, ¿qué escribe?» La mujer levantó la mirada, sonrió con una paz extraña y respondió, «Escribo cartas a Dios». Esa frase lo desconcertó. ¿Cartas a Dios? En pleno siglo XXI, con tanta tecnología y tanta prisa, ¿quién dedicaba tiempo a algo así? Pero la anciana continuó, «Cada día le cuento lo que siento, lo que me duele y también lo que agradezco. No siempre obtengo una respuesta inmediata, pero al escribirle me doy cuenta de que nunca estoy sola». Esa conversación cambió algo en Esteban. Esa misma noche, tomó una libreta vieja y comenzó a escribir, con cierta vergüenza, unas líneas torpes. «Dios, no sé si me escuchas, pero necesito que me muestres qué hago con mi vida. Estoy cansado de sentirme perdido». Los días pasaron, y Esteban siguió con la práctica. Al principio, sentía que hablaba con la nada, como si sus palabras se disolvieran en el aire. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. En medio de su rutina, encontraba pequeñas señales que lo sorprendían. Una frase en un libro que respondía a su pregunta. Un gesto inesperado de su hijo que lo llenaba de ternura. Una calma nueva al despertar. No es que los problemas desaparecieran. El trabajo seguía siendo exigente. Las preocupaciones económicas no se borraron. Pero Esteban empezó a notar algo distinto. Ya no se sentía solo. La escritura, más que un ejercicio, se había convertido en un puente. Y en ese puente, descubrió que Dios no estaba lejos ni escondido, sino presente, en cada respiro, en cada instante de vida que antes pasaba desapercibido. Un año después, cuando alguien le preguntó qué había cambiado en su vida, Esteban respondió, con lágrimas en los ojos, «Antes sentía que vivía en un desierto. Ahora me doy cuenta de que siempre estuve rodeado de un río. Yo simplemente no lo veía». La historia de Esteban nos deja una enseñanza profunda. A veces, lo que necesitamos no es que Dios aparezca con un trueno en el cielo, sino que aprendamos a escucharlo en lo sencillo, en lo íntimo, en esos espacios en los que nos atrevemos a abrir el corazón. El acto de escribir, o de hablar, o de meditar, no es otra cosa que un recordatorio. Dios nunca se fue, somos nosotros quienes nos alejamos en la distracción diaria. La historia de Esteban nos invita a reflexionar sobre algo que la psicología moderna y la espiritualidad han confirmado por caminos diferentes: la necesidad de expresar lo que sentimos para poder sanar y encontrar dirección. Cuando guardamos nuestras emociones en silencio,
sin darles un cauce, se acumulan dentro de nosotros como un río, que se estanca y se convierte en pantano. Lo mismo ocurre con nuestra fe, cuando no nos damos espacio para abrirnos a Dios. Terminamos sintiéndonos desconectados, secos, sin vida interior. La psicología habla de la escritura terapéutica, una práctica que ha demostrado científicamente que volcar en palabras nuestros pensamientos más íntimos reduce la ansiedad, organiza la mente y permite procesar emociones profundas. Desde la espiritualidad, escribir o hablar con Dios cumple una función similar, pero con una diferencia crucial. No solo sacamos hacia afuera lo que llevamos dentro, sino que lo colocamos en manos de alguien mayor que nosotros, alguien que puede transformarlo. ¿Por qué es tan importante este acto? Porque el cerebro humano necesita símbolos, necesita poner en orden aquello que en la mente se presenta como caos. Cuando una persona escribe, estoy perdido, no sé qué hacer, convierte un torbellino emocional en una frase concreta, y esa frase es un primer paso hacia la claridad. En términos espirituales, esa misma frase se convierte en una oración, un clamor que abre la puerta a la esperanza. Aquí aparece un punto esencial. La voz de Dios no siempre se manifiesta como un sonido externo, sino como un eco que resuena en el interior de quien se atreve a escuchar. Muchas personas esperan señales espectaculares, un milagro inmediato, una respuesta exacta, una certeza absoluta. Sin embargo, la mayoría de las veces, la voz divina se percibe como un movimiento sutil en la conciencia, como una certeza que brota en medio de la incertidumbre, como una calma inesperada después de la tormenta. Psicológicamente, ese fenómeno puede explicarse como la activación de la parte más sabia de la mente, esa que muchas veces ignoramos por vivir en automático. Espiritualmente, podríamos decir que es el Espíritu de Dios actuando en lo más profundo de nuestro ser. Y quizá la verdad esté en la unión de ambas perspectivas. Cuando nos abrimos a lo divino, nuestro propio interior se vuelve receptivo, capaz de captar señales que antes pasaban desapercibidas. La clave está en la práctica constante. No se trata de esperar un momento perfecto, sino de cultivar la costumbre de detenerse, expresarse y abrirse. La psicología lo describe como la formación de un hábito neurológico. Cuanto más repetimos una acción consciente, más fuertes se graban las conexiones cerebrales que la sostienen. La espiritualidad lo llama disciplina interior. Cuanto más volvemos a Dios, más reconocemos su presencia en lo cotidiano. En este punto, podemos preguntarnos, ¿qué tanto espacio le damos al silencio, a la escritura, a la oración? Si nuestra vida está saturada de ruido, de pantallas y de distracciones, será casi imposible escuchar esa voz que no grita, que no se impone, sino que susurra. Y si nunca practicamos abrir el corazón, ¿cómo podremos reconocer cuando Dios nos hable? Este bloque nos recuerda que no hay atajos. Escuchar a Dios exige intención, paciencia y constancia. No es magia, es relación. Y como toda relación, crece con el tiempo, con los pequeños gestos, con la fidelidad diaria. Imaginemos por un momento a Sofía, una mujer de 35 años que, como muchos, había aprendido a vivir con la idea de que Dios estaba demasiado lejos de su vida cotidiana. Había crecido escuchando que, para hablar con Él tenía que estar en un templo, cumplir una larga lista de normas o esperar algún milagro extraordinario. En su día a día, entre el trabajo, las deudas y las preocupaciones familiares, Dios era un pensamiento distante, casi decorativo. Un día, sin embargo, su
mundo se sacudió. Sofía recibió una llamada inesperada. Su hermano había tenido un accidente grave. Todo lo que parecía estable se derrumbó en cuestión de segundos. Ella, que siempre se había considerado fuerte, de repente se sintió pequeña, vulnerable, incapaz de sostener tanto dolor. Esa noche, sola en su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, hizo algo que no hacía desde la infancia. Levantó los ojos al techo y susurró una oración torpe, casi sin palabras. No escuchó una voz del cielo, no vio luces milagrosas. Lo que sintió fue un calor extraño en el pecho, como si alguien la abrazara desde adentro. Durante unos segundos, en medio de la tormenta, sintió calma. Fue tan real que al día siguiente se levantó con más fuerza de la que podía explicar. No sabía cómo, pero esa experiencia le había dejado claro que Dios no estaba tan lejos como pensaba. La psicología diría que Sofía tuvo un momento de autorregulación emocional provocado por la necesidad extrema, pero Sofía lo interpretó de otra manera, como si en ese instante Dios hubiera bajado a su habitación y le hubiera recordado que no estaba sola. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. Dejó de buscar a Dios únicamente en los grandes templos o en los discursos solemnes, y empezó a descubrirlo en los detalles pequeños, en la sonrisa de su hijo, cuando la abrazaba al volver del trabajo, en un amanecer silencioso, donde el cielo parecía pintado para ella, en las palabras de un desconocido que le dijo justo lo que necesitaba escuchar. Dios estaba ahí, en cada cosa, pero ella había estado demasiado ocupada para notarlo. La historia de Sofía no es única. De hecho, probablemente vos también tengas algún recuerdo así, un instante en el que, sin buscarlo, algo te sostuvo cuando pensabas que ya no podías más. Esos momentos son como ventanas espirituales, pequeñas aperturas por donde la luz de Dios entra en nuestra vida. No siempre lo llamamos así, pero todos en algún momento hemos sentido que algo más grande nos cuida. Lo importante es entender que no hace falta esperar una tragedia para experimentar esa cercanía. Dios no quiere que lo reconozcas solo en los días oscuros, sino también en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece insignificante. El verdadero milagro no siempre está en lo extraordinario, sino en aprender a abrir los ojos para ver lo divino en lo común. La historia de Sofía nos recuerda algo esencial. Dios no está lejos, está en lo íntimo, esperando a que dejemos de correr y nos animemos a sentirlo. Cuando hablamos de sentir a Dios cerca, no nos referimos únicamente a una experiencia religiosa tradicional. Desde la perspectiva psicológica, lo que ocurre en esos momentos es algo fascinante. El ser humano experimenta lo que se llama resonancia interior, un estado en el que la mente y el corazón se alinean con una sensación de propósito superior. El cerebro humano está diseñado para buscar conexión. No soportamos el aislamiento absoluto. Diversos estudios han demostrado que la espiritualidad activa regiones cerebrales asociadas con la calma, la empatía y la
Regulación emocional. En otras palabras, cuando pensamos o sentimos que Dios nos acompaña, nuestro sistema nervioso responde reduciendo el estrés y aumentando la capacidad de resiliencia. No se trata solo de fe, se trata de un mecanismo humano que necesita encontrar un ancla más allá de lo material. Aquí aparece algo clave. La fe es también una herramienta psicológica. Cuando alguien cree que no está solo, que existe una presencia superior que lo sostiene, automáticamente se fortalece su capacidad de atravesar la adversidad. No es lo mismo enfrentar una tormenta creyendo que sos un barco a la deriva, que hacerlo sabiendo que hay una brújula invisible que guía tu camino. Pero lo verdaderamente transformador es cuando esa percepción se convierte en una práctica diaria. No basta con sentir a Dios en una crisis, como le pasó a Sofía en el relato anterior. La vida espiritual profunda empieza cuando entrenamos la mente y el corazón para reconocer su presencia en lo cotidiano, al despertar, en el silencio, en una conversación sencilla, en la naturaleza. Esa práctica constante cambia el modo en que procesamos la realidad. La psicología lo llamaría reestructuración cognitiva espiritual, la manera en que reinterpretamos las situaciones dolorosas o confusas desde un marco de fe. Lo que para otros puede ser un fracaso, para quien vive en conexión con Dios, puede convertirse en un aprendizaje, en una señal, en un recordatorio de que hay algo más allá de lo inmediato. Y aquí está el punto más profundo. Dios no transforma la vida eliminando los problemas, sino transformando nuestra forma de enfrentarlos. La fuerza no está en que desaparezca la tormenta, sino en la paz interior que nos permite navegarla. De hecho, muchas de las heridas que llevamos en el alma no necesitan ser borradas mágicamente, sino resignificadas. El encuentro con Dios no siempre es espectacular. Muchas veces es silencioso, casi invisible, pero capaz de cambiar la manera en que entendemos nuestra historia personal. Si lo pensamos bien, la verdadera revolución espiritual ocurre cuando dejamos de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a preguntarnos ¿para qué puedo usar esto en mi camino? Esa pequeña diferencia de palabras abre una puerta inmensa, convierte el dolor en crecimiento y la confusión en claridad. Y ese cambio de mentalidad no es únicamente psicológico, es un reflejo de lo divino, actuando en la mente humana. Es Dios enseñándonos que la paz no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo lo interpretamos adentro. Pensemos en Mariana, una mujer que trabajaba largas horas y cargaba sobre sus hombros todas las responsabilidades de su familia. Cada día era un desafío: el tráfico, los plazos, los conflictos menores en casa. Con el tiempo, comenzó a sentir que estaba perdiendo el control de su propia vida, como si alguien más condujera su destino. La sensación de vacío y ansiedad se volvió constante. Una tarde, después de un día particularmente pesado, decidió salir a caminar por un parque cercano. Mientras avanzaba,
algo en su interior la impulsó a detenerse frente a un árbol enorme y silencioso. Respiró hondo y, por primera vez en semanas, permitió que sus pensamientos fluyeran sin intentar controlarlos. En ese momento murmuró: Dios, no sé si me escuchas, pero necesito tu guía. Lo que sucedió no fue un evento dramático, sino un cambio sutil pero profundo. Mariana sintió una calma inesperada, como si una mano invisible la sostuviera. Su corazón, que hasta ese momento latía con ansiedad, comenzó a sincronizarse con un ritmo diferente, más sereno. Esa paz no eliminó los problemas, pero le dio claridad para enfrentarlos sin desesperación. Psicológicamente, este fenómeno puede explicarse por la activación del sistema parasimpático, que regula la calma y reduce la tensión. Cada respiración profunda, cada momento de introspección consciente, permite al cerebro reorganizarse y responder con mayor resiliencia ante las dificultades. La espiritualidad interpreta este mismo proceso como la respuesta de Dios a un corazón abierto. No necesariamente cambia las circunstancias, pero sí transforma la percepción y la actitud de quien escucha. Mariana comenzó a implementar pequeños rituales diarios, un momento de silencio antes de dormir, unos minutos de escritura sobre sus preocupaciones y gratitudes, y la práctica de hablar con Dios como si fuera un amigo cercano. No necesitaba respuestas inmediatas, simplemente el acto de abrir su corazón era suficiente para sentir que no estaba sola. Con el tiempo, Mariana notó cambios tangibles. Los conflictos familiares parecían menos abrumadores, las decisiones laborales más claras, y sobre todo, su ansiedad se redujo notablemente. La voz de Dios no había hablado con palabras audibles, pero su efecto era evidente. La percepción de guía, protección y claridad interior había transformado su vida. Este ejemplo nos recuerda que la cercanía con lo divino no siempre se manifiesta a través de señales extraordinarias, sino mediante experiencias simples que impactan nuestra mente y corazón. El silencio, la atención plena y la disposición a escuchar son los canales que permiten que lo invisible se vuelva tangible en nuestra vida cotidiana. Texto 11 nos deja con una enseñanza poderosa. La transformación espiritual no depende de cambiar el mundo exterior de inmediato, sino de cambiar nuestra relación con nosotros mismos y con lo que percibimos como divino. Cuando observamos historias como las de Mariana, Daniel o Esteban, encontramos un patrón claro. La transformación no ocurre en la superficie de la vida, sino en la profundidad de la mente y del corazón. Desde la psicología, sabemos que la mente humana necesita estructuras internas para procesar emociones complejas. Sin espacios de introspección, los pensamientos y sentimientos se acumulan, generando estrés, ansiedad y sensación de vacío. Es aquí donde la espiritualidad entra como catalizador. Abrirse a Dios, aunque no se perciba con los sentidos físicos, ofrece un marco de referencia interno que permite ordenar la vida emocional y mental. No se trata de escapar de los problemas, sino de crear un contexto interno en el que podamos enfrentarlos con claridad y calma. Los estudios de neurociencia han demostrado que prácticas como la meditación, la oración consciente o la escritura reflexiva activan áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y la toma de decisiones. Esto significa que, incluso si no hay un milagro externo, la mente se reorganiza, los patrones de pensamiento negativo disminuyen y surge un sentido de propósito más sólido. Espiritualmente, esta reorganización mental se interpreta como un proceso de alineación con la voluntad divina. Cada vez que nos detenemos, reflexionamos y abrimos nuestro corazón, permitimos que la guía de Dios se filtre en nuestra percepción, influenciando cómo actuamos, cómo sentimos y cómo tomamos decisiones. Es un recordatorio de que la cercanía con lo divino transforma la vida desde adentro hacia afuera. Un aspecto fundamental es la constancia. La mente y el espíritu necesitan práctica para reconocer estas señales. No basta con un momento aislado de silencio, es la repetición, el hábito consciente de abrir el corazón, lo que permite que la voz interna se vuelva clara y confiable. Como un músculo que se fortalece con ejercicio constante, nuestra sensibilidad espiritual también crece con disciplina diaria. Además, este proceso psicológico espiritual genera resiliencia. Cuando nos enfrentamos a adversidades, ya no reaccionamos desde el miedo o la desesperación, sino desde un centro interno de calma. La voz de Dios, aunque sutil, funciona como un ancla que nos mantiene firmes, ayudándonos a responder en lugar de reaccionar. El desafío está en aceptar que los cambios profundos no siempre son visibles de inmediato. A veces, se manifiestan en pequeños detalles, una decisión tomada con claridad, un conflicto resuelto con calma, un momento de gratitud genuina.
Cada uno de estos gestos es evidencia de que la transformación está ocurriendo, aunque todavía no sea espectacular. Este texto nos deja una lección poderosa. La verdadera cercanía con Dios no depende de experiencias externas grandiosas, sino de nuestra capacidad de abrirnos, observar y permitir que el cambio interno fluya. Pretty close to heaven now. Moments of euphoria. Si reflexionamos sobre cómo las personas buscan a Dios, notamos un patrón frecuente. La mayoría lo busca en momentos de crisis o desesperación. Esto es comprensible. Cuando el dolor es intenso, el corazón grita y la mente busca respuestas externas. Sin embargo, hay un matiz crucial que pocas veces se menciona. La verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a acercarnos a Dios incluso en la normalidad, en la rutina diaria, antes de que la tormenta nos obligue a buscarlo. Tomemos a Marcos, un joven profesional que siempre estuvo enfocado en lograr reconocimiento social y éxito material. Cada logro era seguido por una sensación de vacío, como si nunca fuera suficiente. Un día, cansado de la constante insatisfacción, decidió iniciar una práctica diaria de introspección. 5 minutos de silencio cada mañana, donde permitía que sus pensamientos fluyeran sin juzgarlos y se abría la posibilidad de una guía divina. Al principio, no pasó nada espectacular. Pero con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios, decisiones más acertadas, relaciones más saludables, mayor capacidad de escuchar a los demás. Lo que parecía insignificante era en realidad una transformación profunda. Desde el punto de vista psicológico, Marcos estaba desarrollando conciencia plena y regulación emocional, capacidades esenciales para vivir con equilibrio. Espiritualmente, estaba aprendiendo a percibir la voz de Dios en los detalles cotidianos, en lo silencioso y en lo sutil. Este bloque nos recuerda que la cercanía con Dios no siempre se siente como un evento extraordinario, sino como un cambio gradual en la percepción y en la manera de interactuar con la vida. Cada acción consciente, cada pausa para reflexionar, cada momento de entrega interna se convierte en un canal por el cual lo divino puede influir en nuestra realidad. Un aspecto esencial es la intención. No basta con realizar la práctica mecánicamente, debe haber una disposición genuina a abrirse, a escuchar y a integrar las señales que recibimos. La psicología lo llama atención plena intencionada, la espiritualidad lo llama corazón abierto y receptivo. Ambas perspectivas coinciden. Sin intención, las prácticas pierden gran parte de su efecto transformador. Además, el reconocimiento de estos momentos sutiles refuerza la resiliencia emocional. Cuando enfrentamos problemas, ya no dependemos únicamente de nuestra fuerza o ingenio. Tenemos un ancla interior que nos permite mantener la calma, tomar decisiones conscientes y percibir oportunidades que antes pasarían desapercibidas. Texto 13 nos deja una enseñanza valiosa. La cercanía con Dios se cultiva día a día, en los detalles de la vida cotidiana, y esa práctica constante produce cambios reales y sostenibles en nuestro interior y en nuestra forma de actuar. Una de las señales más claras de que la presencia de Dios se percibe en nuestra vida es la forma en que empezamos a relacionarnos con nuestro entorno. No se trata de cambios dramáticos ni de milagros visibles al instante, sino de transformaciones sutiles en la manera de pensar, sentir y actuar. Por ejemplo, Laura, quien previamente reaccionaba con ansiedad ante cualquier inconveniente, comenzó a notar que su paciencia aumentaba de forma natural. No lo planeaba ni se obligaba, simplemente surgía desde un espacio interno de calma y conexión. Psicológicamente, esto tiene una explicación. Cuando nos permitimos escuchar nuestra voz interior y la guía espiritual, activamos regiones cerebrales asociadas con la regulación emocional y la empatía. En términos prácticos, esto significa que las interacciones con los demás dejan de generar estrés innecesario y se convierten en oportunidades de aprendizaje y compasión. La presencia de Dios no elimina los problemas, pero cambia nuestra percepción, permitiendo responder en lugar de reaccionar. En la vida diaria, estos cambios se reflejan en decisiones que parecen pequeñas pero tienen un gran impacto. Desde cómo manejamos un conflicto en el trabajo, hasta cómo nos relacionamos con nuestra familia, pasando por la forma en que afrontamos los desafíos económicos o personales. Cada acto consciente, guiado por esa paz interior, se convierte en un reflejo de la influencia divina en nuestra vida. Además, cuando reconocemos la presencia de Dios en lo cotidiano, nuestro sentido de gratitud se intensifica. Cosas que antes pasaban desapercibidas, un gesto amable, un momento de silencio, la sonrisa de un ser querido, adquieren un valor especial.
Esta gratitud constante no solo fortalece nuestra salud mental, sino que también nos conecta más profundamente con el flujo de la vida, haciéndonos más resilientes y optimistas. Un elemento fundamental en este proceso es la práctica diaria. La consistencia en la introspección, en la oración consciente o en la meditación espiritual permite que la voz de Dios se vuelva más clara y confiable. Con cada día que dedicamos a abrirnos a esa guía interna, desarrollamos un hábito poderoso, la capacidad de percibir lo divino incluso en momentos de caos o dificultad. Texto 14 nos recuerda que la conexión con Dios no se limita a experiencias extraordinarias o milagros visibles. Se manifiesta en la transformación de nuestra percepción, en la calma interna, en la empatía, en la gratitud y en la claridad para tomar decisiones. Son estos cambios los que realmente moldean nuestra vida y nos permiten vivir de manera coherente con nuestra esencia espiritual.